Buenos días, profesora. Mi nombre es Walter Rivera y responderé las preguntas 1 y 7 respectivamente. Empecemos. Tras la caída del antiguo régimen comunista de la Unión Soviética, se dio paso a una nueva etapa en el país eslavo, siendo que el país se reformó en la nueva República Federal de Rusia. Adoptó por votación popular el 12 de diciembre de 1993 y entrando en vigor el 25 de diciembre de 1993, una nueva constitución que daría nuevas oportunidades a sus ciudadanos y una visión democrática y moderna para el país y para sus leyes. Mi nombre es Milene. Siguiendo con la exposición, les voy a responder la siguiente pregunta. ¿Qué presidente la promulgó? El 9 de mayo, el zar Nicolás II de Rusia proclamó las leyes fundamentales, que eran la primera constitución de la historia de Rusia. Asimismo, esta constitución no era muy liberal. La introducción declaraba que Rusia era única e indivisible y declaraba al ruso como la única lengua oficial. Asimismo, en la historia constitucional de Rusia, da a conocer que cuenta con 5 constituciones, lo que pone en evidencia el tortuoso camino que lleva de la República Soviética pasando por el colapso de la URSS. Soy Wendy Roxana Roque Colque y mencionaré el número de constituciones en Rusia. Rusia tuvo 2 constituciones, ya que la primera constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia fue el 12 de abril de 1938, que después fue sustituida y adoptada por el referéndum en la actual constitución de la Ley Fundamental de Rusia, el 12 de diciembre de 1993, que entró en vigor el 25 de diciembre de 1993 en el momento de su publicación oficial. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque buscaba afirmar los derechos y libertades del hombre, la paz social y la concordancia, que querían conservar una unidad estatal establecida históricamente partiendo de los principios reconocidos universalmente de igualdad y la autodeterminación de los pueblos, haciendo honor a la memoria de los antepasados, y sobre todo querían restablecer la soberanía estatal de Rusia. Buenos días, mi nombre es Elda Riton. ¿Con cuántos artículos cuenta? La Constitución rusa cuenta con 137 artículos, la cual está conformada por 2 secciones. La primera sección consta de 9 capítulos y la segunda sección está referida a disposiciones finales y provisionales. Buenos días, profesora. Quien le habla es la alumna Connie Milagros Sousa Rodríguez. Y yo responderé la pregunta 5. ¿En qué se parece a la nuestra? De un ejemplo. La Constitución de la Federación Rusa y la Constitución del Perú se parecen en la forma de promover la movilización de ciudadanos, así como la motivación que poseen para participar en los asuntos políticos y puedan ser escuchados. Estos se manifiestan mediante una retroalimentación entre gobierno y sociedad. Hace necesaria la existencia de ciertos parámetros y valores, tales como la tolerancia, la no violencia, la renovación del sistema mediante el debate y el intercambio de ideas, y finalmente hacen una fraternidad. Dentro de este tipo de procesos, los gobernantes autoritarios pueden tolerar y hasta promover la liberación. Un ejemplo de ellos es que en el artículo de Rusia, artículo 1, dice la Federación Rusa. Rusia es un Estado democrático federal de derecho regido por un sistema de gobierno republicano. Y en Perú, el artículo 3 dice, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre, o que los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Pregunta 6. ¿En qué se diferencia de la nuestra? Da un ejemplo. Se diferencia a través de la soberanía. La soberanía en el Perú es el poder absoluto de un Estado que emana del pueblo o de la voluntad general y que se ejerce a través de las instituciones de dicho Estado, sus influencias, mandatos o consignas de otros estados, organizaciones o de cualquier elemento ajeno, mientras que en Rusia, en este caso de conflicto entre las leyes republicanas y las leyes de la
URSS, las diferencias deben dirimirse según el procedimiento establecido junto con el Tratado de Unión. La Declaración de Soberanía Rusa es la base para elaborar una nueva constitución o un nuevo Tratado de Unión y perfeccionar las leyes de la República. Por ejemplo, en el artículo Rusia, artículo 3, dice: en la Federación Rusa, su pueblo multinacional es el titular de la soberanía y la fuente única del poder. Y la Constitución del Perú, el artículo 43, dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es el único, indivisible, y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Este se organiza según el principio de la separación de poderes. Continuando con la exposición, la Constitución rusa no cuenta con un título preliminar. Sin embargo, y al igual que nuestra Constitución, cuenta con un preámbulo que dicta lo siguiente: nosotros, el pueblo multinacional de la Federación de Rusia, unidos por un destino común en nuestra tierra, ratificando los derechos y libertades de la persona, la paz cívica y la concordia, conservando la unidad estatal por la historia constituida, partiendo de los principios universalmente reconocidos de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos, rindiendo homenaje a nuestros antepasados, que nos han legado el amor y el respeto por la patria, la creencia en el bien y la justicia, restableciendo el Estado soberano de Rusia y afirmando la inmutabilidad de su fundamento democrático, aspirando a garantizar el bienestar y la prosperidad de Rusia, partiendo de la responsabilidad por nuestra patria ante las generaciones presentes y futuras, reconociéndonos como parte de la comunidad mundial, adoptamos la Constitución Política de la Federación de Rusia. Soy Wendy Roque y ahora voy a exponer sobre el mapa de la Constitución de Rusia. Esto se divide en un preámbulo y dos secciones. La primera sección, que es el capítulo primero, que son las bases del sistema constitucional. El capítulo segundo son los derechos humanos, civiles y libertades. El capítulo tercero, la estructura federal. El capítulo cuarto, que habla sobre el presidente de la Federación Rusia. El capítulo quinto, que es la Asamblea Federal. El capítulo sexto, del gobierno de la Federación Rusia. El capítulo 7, del Poder Judicial, que parte desde el artículo 118 al 130, el capítulo octavo, el autogobierno local, que parte del 131 al 133, y el capítulo noveno, que son las reformas constitucionales y revisión de la Constitución, artículos 134 al 137. La sección segunda habla sobre las disposiciones finales transitorias, que son 9 en total. В четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Es así que con este mensaje el presidente Vladimir Putin convoca a 109 millones de rusos, quienes fueron llamados a las urnas el pasado 1 de julio del 2020, donde el 76% aprobó la reforma de la Constitución. Dentro de las enmiendas más resaltantes son la innovación aprobada por el Parlamento, que elimina de la Constitución la palabra consecutivos y al mismo tiempo señala que a partir de su entrada en vigor no cuentan los mandatos ejercidos con anterioridad. Ello es clave porque es el posible borrón y cuenta nueva de los mandatos de Putin, lo cual permitiría volver a postularse a la presidencia en el 2024. También se da la prohibición de ceder territorios a un Estado extranjero. Esto es con el fin de prohibir llevar a cabo las negociaciones sobre la cesión de cualquier territorio, ello en la península de Crimea. También se da la unión de Rusia como única heredera leal de la extinta Unión Soviética, lo que incluye los bienes de la URSS en el extranjero y su participación en acuerdos y organismos internacionales. Otro punto clave también es establecer la prioridad de la Constitución rusa sobre el derecho internacional. Esto permitirá que el país se apoyara en su Carta Magna si las decisiones de instituciones internacionales la contradicen. La Constitución enmendada también establece que el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Soy Abigail y mencionaré las fuentes del derecho constitucional de la Federación Rusa. Mencionaremos a los derechos civiles, una de las zonas progresistas de la jurisprudencia de la Corte es la salud mental. Debido a varias sentencias emitidas, hay reformas que han iniciado a gran escala y muchos discriminatorios por las situaciones jurídicas de las personas con discapacidad mental. Costumbres. En la actualidad el Estado solo reconoce la fuente del derecho comercial, por ejemplo el artículo 5,
que son costumbres de negocios. Mencionaremos a la doctrina. Su principio sobre la ideología está basado en el marxismo materialista, ya que se dio prioridad a los derechos sociales y económicos como el derecho a trabajar, el descanso, el tiempo libre o a la seguridad social. También va a incluir esto a los derechos de protección, de salud, educación, vivienda gratuita a las personas que más lo necesiten. Ley orgánica. La Constitución de Rusia considera el autogobierno local un método de ejercicio de poder por parte del pueblo. Esta conclusión se desprende de la disposición del artículo 3 de la Constitución rusa, de conformidad con las cuales el titular de la soberanía y la única fuente de poder en la Federación de Rusia es su pueblo multinacional. El pueblo ejerce su poder directamente así como a través de los órganos del poder estatal y de los órganos de autogobierno local. Tratado. Dentro del tratado mencionaremos al Pacto Internacional de 1966 de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, los cuales se han convertido en parte del ordenamiento jurídico de la Federación de Rusia. Por otra parte, si otro tratado internacional de la Federación de Rusia estipula otras reglas distintas de las previstas en la ley, las normas del tratado internacional prevalecerán. Gracias. Mi nombre es Milene y siguiendo con la exposición les voy a responder la siguiente pregunta. ¿Cuenta con garantías constitucionales al igual que nuestro artículo 200? ¿Cuáles son? Y mencione él o los artículos. En este caso, la Constitución rusa sí cuenta con garantías constitucionales, las cuales se encuentran en el capítulo 2 y expone los principios básicos del estatus jurídico del individuo, incluyendo los principios de naturaleza inalienable de los derechos humanos y de los derechos civiles fundamentales, asimismo de las libertades y de la igualdad. Este capítulo contiene una extensa lista de los derechos humanos, tanto como los derechos civiles fundamentales, así como también las garantías constitucionales. En el artículo 17 menciona que en la Federación Rusa se reconocen y se garantizan los derechos y las libertades de todo ser humano y del ciudadano. Asimismo, de acuerdo con estos principios y las normas de derecho internacional, el Estado garantizará la igualdad de derechos y de libertades del hombre y del ciudadano, independientemente de sexo, raza, nacionalidad, idioma, procedencia, situación patrimonial o ejecutiva, lugar de residencia, actitud ante la religión, convicciones, pertenencias a uniones sociales, así como en otras circunstancias. En el artículo 18 podemos rescatar que los derechos y las libertades del ser humano y del ciudadano están en vigencia directa y determinan el sentido, el contenido y la aplicación de las leyes. Las funciones de este poder vendrían a ser el poder legislativo y el poder ejecutivo, tanto como de la autogestión local, lo cual son garantizados por la justicia. Pregunta 12. ¿Qué tipo de control constitucional tiene su Constitución? Por ejemplo, el nuestro tiene el control dual del artículo 138 y 200 y 202 de la Constitución. Mencionen su caso. Pues bien, en lo relativo al control de la constitucionalidad rusa de las leyes, la propia Constitución, en su artículo 53, revisado por la ley de 18 de marzo de 1975, así como los artículos 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento de la Asamblea Nacional, prevé la existencia de una comisión constitucional y jurídica, elegida por el Pleno de Cámara con una duración equivalente al periodo parlamentario, con vistas a ayudar a la Gran Asamblea Nacional en el desempleo de su función de control. El control es ejercido no solo sobre las leyes, sino también sobre los decretos que contienen normas con valor de ley adoptadas por el Consejo de Estado y sobre todo con las decisiones del Consejo de Ministros. En el caso de las leyes de la GAN, es la propia Asamblea la llamada desde un principio a decidir sobre la base de informes de la Comisión. En otros dos supuestos, la GAN tan solo interviene en el supuesto de que los órganos cuestionan e hicieran caso omiso de las conclusiones de la Constitucional.